Shalom Abraham, hoy estamos en día jueves de la Parashá Kitetse, estamos aquí en Modinit Israel. Hoy, si Dios quiere, vamos a empezar algo nuevo. Vamos a empezar el libro Sharei Tshuva, capítulo 3 del libro de Rabino Yonah, que habla del arrepentimiento. Sharei Tshuva se puede traducir como los pórticos del arrepentimiento. Sharei Tshuva, Shar es por pórtico, Tshuva, arrepentimiento. Son días especiales antes de culminar el año. Entonces, vamos a empezar a estudiar el capítulo 3. Entonces, vamos a empezar a leer un poco lo que está escrito acá en el libro de Rabino Yonah. Entonces, al principio del capítulo 3, entonces se le explica lo importante que es que las personas sepan los preceptos que tienen que cumplir. Y acá da un ejemplo de lo que en el tema. Entonces nosotros vamos a empezar directamente con lo que se dice acá en la Madregá Arishonah, o sea que el primer nivel, que es la gravedad de las palabras de los sabios. O sea, nosotros sabemos que nosotros recibimos la Torá oral, la Torá escrita y la Torá oral. O sea, nosotros recibió la Torá escrita y la Torá oral, y la Torá escrita realmente está escrita, desde un principio se escribió, que es el Humash, que en Bereshit, Shmot, Vaikra, Bamidbar, Dvarim. Pero lo que es el resto de la Torá, lo que se llama la Torá oral, que son las explicaciones, eso se fue transmitido de generación en generación hasta que se tuvo que escribir el Talmud, y ahí entonces pasó a ser ya escrito. Pero en realidad, si no hubiese sido por las transgresiones del pueblo de Israel, como está escrito, que si no fuese porque se rompieron las tablas de la ley, entonces realmente eh, sería otra cosa. Lo primero que va a hablar el Rabino Yonah son con la gravedad de las palabras de los sabios. ¿Qué? Eso es lo primero. Moriré. Fuimos obligados por la Torá a recibir las Takanot, Nevi'im y Ashoftim, o sea, recibir los decretos de los profetas y de los jueces, y escuchar las palabras de los sabios y cuidarse en sus cercos. Como está escrito en la semana Shoftim, no te vas a dejar, no te vas a desviar de lo que te van a decir a la derecha o a la izquierda. También tenemos, no, la Torá nos ordenó, o sea, que Dios nos ordenó en su Torá, cumplir todo lo que nos van a decir los sabios. ¿Quién? Los sabios de Talmud, los sabios de cada generación. ¿Quién? Ahora, un precepto de la Torá es más serio, es más hamur, es más grave que las palabras de los sabios, o sea, los secretos de los sabios. ¿Por qué? Porque está escrito en la Torá es Elohim, y Dios ordenó explícitamente sobre esto. De todas maneras, hay formas y hay caminos y hay casos en que se ve que la prohibición que establecieron los sabios es más seria que las palabras de la Torá. Como dijeron los sabios, "Home midivrei sofrim midivrei Torah", ¿cuál es algo que los sabios decretaron que es más serio que lo que está escrito en la Torá? El que dice que no hay tefilín para transgredir lo que está escrito en la Torá está patur. Pero el que dice Hamesh Otafot, que dice que hay 5 parshiot, o sea que se escribe cinco secciones de la Torá en las Filiptérias, nosotros sabemos que se escriben 4 parshiot, ¿quién? Y ahí está agregando la explicación de la Torá oral, o sea que la Torá escrita no está escrito ni que son 4, ni que son 5, ni que son 6. O sea que los sabios tampoco que son negros, tampoco que son correas, no está escrito eso en la Torá escrita. Eso solo lo recibimos por tradición oral. Entonces, la persona que dice que hay 5 parshiot, 5 secciones de la Torá, entonces trae la palabra de los sabios y está escrito que está condenado. Y también dijeron que todas las personas que transgrede las palabras de los sabios, entonces es condenado por la pena capital por el nombre de los cielos, que es lo reino de la parte de los cielos. Y de Shamayim, que de Alot hace Hayab Rak Malhut, y si hay una prohibición de la Torá, solamente recibe azotes, y si la persona anuló el cumplimiento de un precepto positivo de la Torá, no tiene Malkut, menos si el Beis Din puede obligar a cumplir, entonces ahí sí recibe Malkut de Ibrahim. De Gambi de Shamayim, Meshumones, como hablamos de. Entonces, así que está escrito que lo que es la gravedad de las personas que traen las palabras de los sabios, que es Hayam Mita. Todo. Ahora, acá también viene a explicar por qué es tan grave la diferencia que hay entre las palabras de los sabios y las palabras de la Torá. ¿Por qué es tan severo
una cosa con la otra. ¿Qué? Entonces esto vamos a seguir. Vamos a saltear esta parte, porque está muy interesante. Entonces, entonces eso es lo que explica la primera madrigá, es que es la obligación que hay de cumplir las palabras de los sabios, y el tema es muy severo y muy grave. ¿Qué? Zero. Ahora, ese es el primer nivel. Entonces, el primer nivel, entonces habló de los decretos de los sabios y dijo que obviamente con precepto de la Torá, escrito explícitamente en la Torá, es más severo, pero hay casos en que el precepto de los sabios es más severo que un precepto de la Torá, como explicamos anteriormente. Incluso está escrito que la persona que transgrede la palabra de los sabios, entonces está condenado con la pena capital en manos de los cielos, no en manos de un lugar rabínico, sino en manos de los cielos. Ahora, dice así. El segundo nivel habla del precepto positivo. El precepto positivo es, por ejemplo, ponerse tzitzit, ponerse tefilín. Esos son preceptos positivos. Poner una mezuzá. Dice así. Y se va a sacar bishore shagmur, jelef abodá bekium mitzvah taseh, como shenemar, וירא מצווה הוא ישולם, ונאמר, ושאתם וראיתם בין הבית האלוקים לאשר לו עבדו, והעבודה עם המצוות התלויות במעשה, בין שאין בהם זולתי מצוות עשה, ושיש עמהם לא תעשה. Que un shenemar también se lo bajaba. O sea, a veces que el precepto positivo es, por ejemplo, dar caridad, pero está acompañado de una provisión, como no vas a cerrar, no vas a ser duro, no vas a endurecer tu corazón. ¿Qué? Un precepto de boda va a llevar a boda, Besat Hashem. Entonces, el precepto de la boda, pues explicamos después. Urei matzeh derech b'schar nizar me'avor mitzvot tase, asher asag yasig l'schar ose mitzvah, kion, אם ישמעון דבר עבירה ליד האיש, והטבעת הבאה לדבר ערווה וכבש יצרו, כי זה מעיקרי ידיעת השם, וכן מי שזמר לידו להתעשר בהונאה ותרמית, ורואה ואין יודע, ויתעלף בתומו ובור כפיו, שכרו על זה כזורע לצדקה ותולך במצווה, וכן כתוב, אף לא פעלו עוולה ודרכיו הלכו. ואמרו רבותינו זימנו לברכה, כיוון שלא פעלו עוולה ודרכיו הלכו. O sea, que hay veces que por el propio acto de que la persona no hace transgresiones, eso mismo se considera como que es algo positivo. ¿Cuál es un dejar perulla mi clase? Dejar los dedos una breja y allá veló para verán, no tiene los que hacer mitzvah. O sea, si la persona se sentó y no hizo la transgresión que se le presentó, se le da, lo recompensa como si hubiese hecho un precepto. Que vamos a llevar a dar a velar a dos y menos. O sea que la persona tuvo la posibilidad de transgredir y la persona se privó por su temor a Dios. ¿Qué significa los que son temerosos de Dios y los que piensan en su nombre? Este es el que vino una transgresión, que podía hacer una transgresión y no le hizo caso de su instinto de mal, no la hizo. Vamos a dejar así, Karov y Sodom y Sotose, Shekabash y Tzro Virat Elohim, como Shenemar, y Tashem lo queja tira. O sea, ¿por qué la persona va a dejar de transgredir? Porque tiene temor de Hashem. El temor a Hashem es un precepto positivo de la Torá. Como está escrito, a Dios, tu Dios, vas a temer. De la prueba de una dijeron, nos sabemos en Pirkei Avot, que ya como tenemos en nuestras clases de Pirkei Avot en mi canal. El veis ahí mitzvah karak b'chamurash, el teyo de matanza hadash le mitzvot. Dijeron que hay que tener cuidado en un precepto fácil de cumplir, como un precepto difícil de cumplir, porque no sabemos cuáles son las recompensas por los preceptos. Pero iba a Torah Piresh, Maya hacer y cola over al mitzvot hace. בחלק עליהם עונשים ומשפטים, לדעת מה לעשות בהם, ואנשים, מלכות, ארבעים, מיתה וקרב ידי שמיים, והיה מיתות בית דין, ומתן שכר לכל מצווה, לא להתפרש בתורה, que יחדו לקיים מצוות הקלות ויתעשו בחמורות לבדנה. O sea, como ya explicamos nosotros en el Pirkei Avot, ¿por qué en la Torah está escrito? La persona que profana Shabbat recibe skilá, la persona que hace adulterio recibe tal genek, pero la persona que cumple un tzitzit, no está escrito en la Torah cuál es el precepto que recibe, ¿qué? O la persona que cumple la mezuzá, no solo ahí sí, está escrito de man, el buy emergen, pero eso está escrito en forma clarit. Pero en cada precepto de la Torah que haya precepto positivo, entonces no está escrito cuál es la recompensa que la persona recibe por eso. Entonces, ¿por qué no? Porque Dios no quería que si va a decir cuál es la recompensa por cada precepto, entonces la persona va a hacer cuentas. El precepto que voy a recibir mucha recompensa, entonces lo voy a cumplir. Y el precepto que no tiene tanta recompensa, no lo voy a cumplir. Y como Dios quiso que cumplan todos los preceptos, entonces por eso no dijo cuál es la recompensa por cada precepto positivo, para que las personas cumplan todos los preceptos positivos.
Umeshalo enseña, Mayala Melech, Shelamala Badam, Mitoa, para eso es Coletz Nehmad. Eso ya lo vimos en Piqué. A vos también esto, que trae le compara como un rey, que sus esclavos que hagan, que planten todo tipo de árboles. Y no le dijo por qué árbol, si va a ser un manzanero o va a ser una cosa. Si va a plantar naranjero. Cada árbol tiene su precio, su recompensa. Pero a él no le dijo por qué va a pagar más. Entonces pusieron todos los frutos, que haya naranjas, manzana, pera, mandarina, uvas, que haya todo, porque no sabía por qué va a pagar más. ¿Bien? Y así va a tener todos los tamim. Vilo y Adúa van a sacar antiguos colegios, me hacía por eso, si tú no te curas mal, pero si todos ellos sabían que el rey iba a pagar más por poner, por hacer, plantar un árbol que dé manzanas, ¿qué? Manzanero, entonces todos van a querer plantar manzanas, y qué va a pasar con todas las demás frutas, no va a tener. Y él no quería eso, el rey quería que tener todos los frutos. Que así es el precepto, así también son los preceptos. Que oír a Shem la sacó de Israel, que un cola mitzvot y agilam hayolam, ולהיות כל המצוות יחדיו לידיעת לפני ראשם, כי בהשלים חוק מלאכתם, תהיה משכורתם שלמה מעמו. O sea, cuando el pueblo judío va a cumplir todos los preceptos, entonces eso se va a hacer que está en el trabajo de cumplimiento de los preceptos está terminado. Entonces, así es lo principal. Y está escrito en los sabios, כל העושה בתורה בלבד, דומה כמי שאין לו רע. אף על פי שאמרו תלמוד תורה כנגד כולם, למצוות קלה שכרה גדול ויפריע, אשר לא יימד ולא ייספר, לא תראה מצוות שילוח הקן שהם בת תורה ולא פסול ממון ולמען עליה למען ייטב לה ויחזר ימים. למרות תשמע ברכה, דבק ואומר אין לך מצווה קלה בתורה שם תחיית המתים תלויה בה, שנאמר בשילוח הקן למען ייטב לך ולמען ייטב לך בעולם שכולו טוב. וערכת ימים לכולם שלא ארוך. ומה אם מצווה קלה שהיא ישר עמלה תורה כאן, מצוות חמורה ולכת כמה וכמה. O sea, si la Torah reveló que por enviar la paloma y no tomar los huevos de ella antes de estar con los pichones, que primero enviar a la madre y después agarrar a los pichones. Entonces, la recompensa por eso está escrito en la Torah que la persona milita larga vida en este mundo y va a tener también vida en el mundo venidero. Entonces, es así. Entonces, si es por un precepto tan sencillo la recompensa, por los demás preceptos con mucha más razón, entonces la Torah no, dice acá, dice, dice que cada precepto positivo la resurrección de los muertos depende de eso. O sea, la persona que Jado Shalom no cumple preceptos positivos, entonces tiene que fijarse que está en peligro de no resucitar cuando venga la resurrección de los muertos. ¿Qué? Todo. Tratando de ver el villano, hoy es muchas veces. Todo. Hasta acá vio la recompensa que hay por el precepto positivo. Ahora voy a explicar cuál es el castigo que hay por no cumplir un precepto positivo. Una persona, por ejemplo, le van a decir los sabios, hace una azúcar. ¿Quién la viene de Sukkot? Hace una azúcar. No quiero. No quiere. ¿Qué le hacen acá? Y van a ser ahí, ya son su cábula, no sé. Maquino todo, yo. Acá es impresionante. Si la persona, por la Torah, si la persona no cumple el precepto del azúcar, anula el precepto de un precepto positivo. Si la persona que hace chubá de eso, la persona que mucho tiempo no cumplió Torah y se acerca al judaísmo y empieza a hacer azúcar, pedir perdón y ya está. Según el Rambam, eso es lo único que tiene que hacer: pedir perdón, empezar a cumplir y ya está. No necesita ni capará, ni Yom Kippur, Shundabar. La persona anuló un precepto, pide perdón, en algún momento le perdonan. Pero si viene el tribunal rabínico y le dice a la persona, hace un azúcar, comprate un lulav, y dice que no quiere, lo azotan hasta que se le vaya el año. Que hoy en día no hay, pero en la época que estaba el tribunal rabínico. ¿Quién? Imagino todo eso te yo que Ambrú, que Anashima yo lo elijo al Roshan Tfilim Beolam, en Ikrael Poshem Israel Buham. Otra cosa que la Mará dice en Rosh Hashanah, que las personas que no se colocan los tefilín, las filacterias en la cabeza, o sea, la cabeza en el brazo, nunca se pusieron y no hicieron chubá y se murieron así sin que nunca pusieron tefilín en la vida. Entonces ellos se llaman los rebeldes de Israel en el cuerpo, los rebeldes judíos con el cuerpo. Y ese el castigo de ellos es muy severo y es más severo incluso que la persona que pasó por adulterio. Por ejemplo, si la persona con tuvo caret, umitot beidin, ואמרו כולם אותם שברבים לסביבותם מבחינם עוון פושעי ישראל בגופם כגון שבמניע תפילין מעולם או עוון פושעי אומות העולם בגופם בין עוברי עבירה כגון האריות ליום הדין יורדים לגיהנום ונותנים שם 12 חודש ולאחר 12 חודש גופם כלה ונשמתם נשרפת ורוח מפזרתם תחת כפות רגלי הצדיקים
Shenemar Vasotem Reshaim Kiyu Efer. ואמרו מי שמקל בעניין מצוות עשה כמו המבזה חולו של מועד שיהיה בו מצוות עשה שנאמר צריך המעשות לשמור אף על פי שיש בידו תורה מעשים טובים יפה ולא הבא ויש על כל מצוות עשה הסדה לאו כולל שנאמר לא תוסיף עליו ולא תגרע ממנו. O sea, vemos acá que si las personas tienen transgresiones y tienen tan hetzi, pero tienen la transgresión mitad y mitad, pero tienen la transgresión de que no se colocaron tefilín nunca se pusieron tefilín, entonces ellos se consideran que son rebeldes judíos en su cuerpo y no alcanza con que tengan Geinom, no les alcanza eso, sino que tienen 12 meses son castigados y después de los 12 meses el cuerpo de ellos se extermina, el alma de ellos se quema y un viento esparce las cenizas debajo de los pies de los justos. ¿Quién? Y está escrito también que la persona que desprecia el Jol Moed, también lo vimos en Pirkei Avot, Amebazet Moadot, que se refiere el que desprecia el Jol Moed, o sea que no come ni se viste como corresponde a una festividad. Entonces está escrito en la Mishnah Pirkei Avot que no tiene parte en el mundo venidero. Vemos que son procesos positivos y vemos acá la gravedad que es por incumplirlos. De qué muchas hacer la persona que cumple el precepto del precepto positivo se considera que tiene temor de Dios. והזהירות ממצוות לא תעשה, כל תקליטו מפני שיבה תקום, והדרת פני זקן, ויעלת מלוקיך אני השם. O sea que si la persona viene un zaken, una persona anciana o una persona sabia, entonces se tienen que parar, que es un precepto positivo que amerita tener temor a Dios. Benemar, ya está lleno la mujer, Benemar, su mará hace todo aquello nombre feo. La mano dice, que mi lleno se me hacía todo, o bakashat shalom, efer yad shamayim. O sea que la persona que no busca, no se ocupa de hacer el bien, y no busca la paz, entonces anula el temor a los cielos. Yumi Abishaim, que está escrito que es parte de los malvados, que lo haré Elohim, porque no teme al Creador, no teme a Dios. Shenemar Betov, lo yera, lo yaré Jamim Katzel, Ashenu yaré Milifne Elohim. Se dice que, José Salón, si la persona es así, entonces no va a tener longevidad, y así como va a ser el Katzel Ashenu yaré Milifne Elohim, va a ser como una sombra. ¿Por qué? Porque no tuvo temor de Dios. Veyesh mitzvot hace mina hamurot shenamon am zalim baem. Dice que hay preceptos positivos que son muy serios y que la mayoría de las personas no se cuidan. Que no se cuidan. Vamos a ver acá hasta dónde es. Esto es un poco largo. A ver hasta dónde seguir. No lo vi antes, perdón. Seguir. Bueno, acá está. Entonces es hasta la 23. Estamos acá en la 13, vamos a ir un poco más y vamos a dejar para la semana que viene, entonces seguir. Entonces dice sí. Entonces hay preceptos positivos que son muy serios y que la mayoría de la gente no se cuida. Por ejemplo, mencionar el nombre de Dios en vano, como está escrito, lo que está escrito que hay que temor a Dios. Las personas que juran por el nombre de Dios, o no pronuncian en vano, o no pronuncian, hacen bendiciones no necesarias. Alguien dice también se refiere a eso. Entonces, Rabotena Sukhar Abraham, usando Pasé Sheol que Shaban y Batalá, Vejen Guru Hasadim. Eso es una cosa. Entonces, primero, que la persona pronuncia el nombre de Dios en vano. Segunda cosa, con respecto a hacer bondades a los demás. Sheim Mitzvot Aseh Shenemar Beotala Emitaderech Yehuba. Está escrito en la Torah que van a hacer, Dios le dijo a Moshe Rabbeinu que tiene que enseñarle al pueblo judío las leyes, el camino que tienen que ir, que se refiere a Gimlu Hasadim. Yambru es más grande la Gimlu Hasadim que la Tzedakah, porque la Tzedakah es para los pobres y la Gimlu Hasadim tanto para los pobres como para los ricos. Y dijeron que hay sobre tres cosas el mundo se mantiene, como vimos en Pirkei Avot, sobre la Torah, sobre el servicio y sobre las bondades. Y también la Tzedakah es la plata, pero Gimlu Hasadim es tanto con su plata como con su cuerpo. Porque la persona tiene la obligación de esforzarse y preocuparse por el bien de su pueblo y y tratar de fijarse y esforzar su alma para que su compañero esté bien, tanto si es pobre como si es rico. Y estas son las cosas más severas y de las principales cosas que se le pide a la persona. Como está escrito, aquí deja Adam, dice que te voy a decir a ti, y así dice el profeta Minja, te voy a decir a ti persona, hombre, ser humano,
qué es bueno y qué Dios exige de ti, sino que hagas justicia y ames la bondad. Y así también es un precepto hacer Lifrim Bishuat Adin, o sea, hacer más de lo que es, más de lo que dice la halajá, o sea, más de lo que dice la cuenta, Shenemar, Beta Maseh, Ayer y Azun, el acto que vas a hacer, dijeron que se refiere a hacer Bishuat Adin, sabemos que la persona esté hayab en algo, la persona dice, "Buah, la dejamos pasar". Entonces, eso es Lifrim Bishuat Adin. Vigesh Binyan Zed Rahim Rabot, dice que hay muchos casos acá. Ayer Tiema en Mitzvot Azot, Mina Hamurot, Akol Finyan Dayan. כמו שאמרו לו בתת ברכה, לא חרבה ירושלים מן השניות דבריהם על דין תורה, ולא נכנסו לפנים משורת הדין. O sea, está escrito más, está escrito que no se destruyó Yerushalayim, sino porque hacían lo que está escrito con la halajá, y no hicieron fueron más, perdonaron más, fueron más flexibles. Entonces todos preguntan, pero si hicieron según la Torá, ¿por qué fueron castigados? Ahí la Torá se dice, no, entonces no es un castigo, explican que Dios se conduce con la persona así como la persona se conduce. Si la persona se conduce, seguro que está con la ley estricta, en el momento de la ley estricta decía que el pueblo judío tenía que ser exiliado de la tierra de Israel. Pero si el pueblo judío se hubiese conducido con misericordia con los demás, entonces mismo que no se hubiesen merecido estar en la tierra de Israel por las tradiciones que hacían, ellos se hubiesen comportado con misericordia, entonces también, entonces he dicho, a mí me trae que se la dejo pasar. Así como ellos dejan pasar las transgresiones de los demás y no son estrictos en la ley, así también yo no voy a ser estricto en la ley. Pero como no fue así, entonces Yerushalayim naturalmente se destruyó, como pasó en ese entonces y hasta hoy en día. ¿Cierto? Ahora, y ella nos siembra bien de Amón, Amón Joshbim, ¿quién encara a Abadón בהפסד הנפש הסולטיבה בלא שיש בהם מעשה? ¿Quién אדם נפש שליל אל האיש אשר הוא טהור מחטאו במעשה ובדרך חברות לו עליו וחדל מעשות מצוות ומעשים טובים? Entonces dice que hay gente que dice, no, dice, mira, yo sé que si voy a hacer cosas malas, la Neshama se va a ir va a tener que recibir su castigo. Pero si yo no hago nada malo, no hago tampoco nada bueno, pero no hago nada malo, en esto estoy perfecto. No, esa también es una que no es así. Aquí en el Sabino día todo el ruas mina, vitera cada uno jugó a la boda de la Biblia de Shodamim, pero vitera la bon bitul Torah, a la bitul Torah, dice que está escrito que Dios perdonó por la idolatría, por el adulterio, tratamiento de Samre, pero no perdonó porque no estudiaron Torah, porque anularon el estudio de la Torah. ואמרו כששזכר תלמוד תורה גדול מכל המצוות, כך חודש המטה גדול מכל העבירות. O sea, que así como la recompensa por estudiar Torah es la más grande de todos los preceptos, así también el castigo para quien anula es más grande que todos los preceptos. Dijeron que que la palabra de Dios despreció y su pacto, y sus preceptos anuló. Esto se refiere a la persona que puede estudiar Torah y no se ocupa. Y esto ya lo explicamos anteriormente en el Shara Torah, nosotros no lo vimos, pero se pueden fijarse así, Shara Torah. Entonces acá vemos entonces lo que es la gravedad de los preceptos positivos. Si la persona no va a estudiar Torah, entonces Kohen Kol está escrito que provocó la destrucción del templo sagrado. Y dice acá que así como la recompensa por el estudio de la Torah es mayor que todos los preceptos, así también el castigo por anular el precepto de la Torah, entonces es más grande que todos. Que también se llama que la persona desprecia la palabra de Dios, Jod Shalom, cuando no se dedica a estudiar Torah, si puede. O sea, en realidad, las personas pueden decir, mira, tengo tiempo para estudiar, para trabajar. Entonces la persona necesita trabajar para tener sustento. Está bien, estamos bien. Esta parte todavía podemos decir que la persona tiene excusa. Pero si la persona tiene dos opciones, o estudiar Torah, o leer el periódico, por ejemplo. Ahora, no es claro que está escrito en el periódico, y hoy conoce a la persona, lo que pasó cosas en China, lo que pasó acá, lo que pasó en Japón, lo que pasó en Argentina, lo que pasó a la vuelta de la esquina. Hoy en día se sabe todo lo que pasa en todo el mundo. ¿Qué? A la persona tiene que estudiar Torah. O sea, lo que no nos guía para la vida de él, lo que no nos guía para la vida de él, para su seguridad o para asegurar su familia, para saber dónde tiene que ir. Todas las demás noticias, este político dijo esa cosa, este dijo otra cosa, son todos estudiot y abalim. Ahora, entonces es lo que dice acá. El tiempo, o sea, eso no tenemos, no hay excusa, eso es una cosa que incluso los grandes rabinos se preocupaban. ¿Qué vamos a decir? El tiempo que tuvimos que trabajar para para conseguir sustento, entonces está bien, eso se necesita, es algo necesario. Pero el tiempo que perdemos en vanidades, y ese tiempo lo podíamos dedicar a estudiar Torah, eso si no hacemos chubá es un problema muy grande, porque realmente, ¿qué vamos a decir después de los 120 años?
Te van a decir, ¿por qué no estudiaste Torah? No, no tuve tiempo. Pero para mirar películas tuviste tiempo, para ir al cine tuviste tiempo, para ir a dar una vuelta por ahí sin ninguna necesidad de física, tuviste tiempo. Entonces realmente este tema es un problema, es un problema muy grande y hay que ver cómo se soluciona, porque la persona tiene que hacer lo que puede, por lo menos dedicarse un tiempo cada día, fijar unas horas a estudiar Torah. Si no, ¿qué va a hacer cuando va a llegar allá arriba? ¿Qué excusa va a tener? Que ya dijimos, aparte la excusa de trabajar, eso es para los que tienen que trabajar, eso es para los días de la semana. Porque vamos a hacer en Shabbat que no se puede trabajar? O los días festivos, Rosh Hashanah, Yom Kippur, Hol HaMoed, que no se puede trabajar solo Mayu Babel, algo que una pérdida. ¿Qué vamos a contestar? No hay respuesta, ¿no? Entonces hay que pensar que estamos en un problema. Entonces es una de las cosas lo que estamos estudiando, que hay que repetirse lo que uno hace. ¿Quién? Top. Ella y entonces una cosa que la persona tiene que hacer es recibir, estudiar una hora. Cada uno hace lo que puede. Aparte hoy en día, ¿qué vamos a decir? Vos no sabemos hebreo, hay libros en español. Y no tenemos excusa, no sabes estudiar solo, escuchar un shiur. No tenemos cómo salvar. Tipo, no hay forma. Esto es también en tema de caridad lo mismo. La persona me va a decir, ¿por qué no hiciste caridad? No, no tuve plata. ¿Por qué no ayudaste a la gente a estudiar Torah? No, no tuve plata. Ay, ¿por qué te fuiste a Acapulco a dar las vacaciones? Y ahí sí tuviste plata y no te preocupaste por los gastos. O te compraste el coche último modelo, el auto último modelo. Y para eso sí tenés plata. Y para ayudar a la gente de Torah no tenés plata. ¿Y qué vamos a decir? No, no vamos a decir. Shemi Azor. ¿Qué? Todo. Dice así. והנה מצאנו בעניין אשר סדום שהיו רעים חנה ישם מאוד וכמה עליות שחטות כמו הגסר והחמאס ובוטלים וגלויי האיוב ועם כל זה הזכיר הכתוב כי עבדה נשמתם ועבדו בעוון ביטול הצדקות. Dice incluso más, Sodoma y Gomorra fueron exterminados, que Dios trajo Gofrit Mamela. Ahora vamos a empezar dentro de poco si Dios quiere Bereshit y vamos a estudiar de vuelta lo que pasó ahí. Mamás, gente malvada, transgresora, hacían adulterio, ¿qué no hacían? De todas maneras, está escrito en el versículo, Inés de Amon, Zoma Joter, Gaon Lisibat Lechem, Veadani Bebión lo Ixika. El profeta acá le dice por qué la gente de Edom fue castigada, porque no ayudaban a los pobres. ונאמר אנשים שאינם הולכים מחשבות להתבונן, hay unos ruidos raros, להתבונן תמיד ביד השם, ותהי עשה אותי מצוות אנשים מלומדה, לכן אם נוסיף להפליא את העם אסף אף להפלא ונאמר, מדוע אין רשעים צלחה, קרוב אתה בפיהם ולחום מכליותיהם, ונאמר, כי אין לחלקך אויבנו. O sea, que acá dice también que las personas que, con respecto a las personas que no piensan pensamientos para reflexionar siempre en el temor de Hashem, entonces está escrito en el versículo, entonces fue el temor a mí de los preceptos como algo, como una rutinario, y por eso yo lo voy a castigar a este pueblo. Benemar, ¿por qué el camino de los malvados es exitoso? Está cercano a ti en tus labios y lejos de sus destinos. Benemar, Ki, Iner, Jerqueja y Obedo, porque los alejados de Hashem, entonces se van a perder. ורק לפי גודל המצווה יגדל עונש למי שיחדל לעשותה, ואף על פי שאינו עושה מעשה בהפרתה, כמו שמצאנו במצוות הפסח ובמצוות המילה, שהן מצוות עשה שיש בהן כרת. O sea, vemos que según la gravedad que tiene el precepto, así va a ser el castigo por el que no lo hace, mismo que la persona no hace nada. O sea, la persona que no se hizo la circuncisión, no se hizo el Brit Milá. ¿Él hizo algo? No, no hizo algo. No hizo el Brit Milá, está escrito que tiene caret. O la persona que no hace el Corban Pesach cuando está en el templo sagrado, también tiene caret. ¿Qué? Verá que Amarot Elionot Serum Mitzvot C dice que los niveles superiores, o sea, las midot superiores, se entregaron como preceptos positivos. De Mitzvot C, como Shmarata Bejirá, como está escrito, y escogerás la vida, y estudiar la Torah, está escrito que vas a hablar en ellas, y los Maalot, el Maalot de ir en los caminos de Hashem, vas a ir en tus caminos, o reflexionar en la grandeza de Dios, y vas a pensar, vas a entender, vas a saber hoy, vas a poner en tu corazón que Dios es el Dios verdadero. De David Amar, a Hashem Yishamay Mishkif Fafrin Adam, Lirot Ayesh Maskil, Doresh es Elohim. Y también recordar las bondades del Creador,
Besajarte de Coladé es un principio positivo. Veatem le baje que ayer y hace no Hashem lo mi astreja. Vitmanujas de Hashem y vas a reflexionar las bondades de Dios. Benemal, que hijas deja de nada, porque tu bondad está siempre delante mío. Un malota tuya con taquito y se van a santificar y van a ser sagrados. Y también malota bodá, con taquito y a ellos lo van a servir. Y también el nivel del temor, con taquito a Dios tu Dios vas a temer. Y el amor, vas a amar a tu Dios. Y al Bekut, y está escrito que te vas a pegar con Dios. De cuál Hadmena marcaba, de cada uno de estos niveles hay muchos niveles. Kashit, Baer, Satashem. Una malota librada. Por esto se creó la persona. O sea, si la persona pregunta, no sabe para qué nació, a sacar a Bimena le explica, ¿para qué naciste? Para amar al Creador, para pegarte a Él, para hacer su servicio, para temerlo, para perfeccionar las bondades del Creador. Kashit va que Babura Malota librada, no, se marca en cambio esto porque todo lo que se llame en mi nombre lo creé en mi honor. Umati Kota librando Sima Mal Namshobi Kardis Kobat Barim Shelibra Buram. ¿Y cuál es la esperanza de la persona si no va a reflexionar y esforzarse en esto que fue creado para ello? Vení, todavía va a Torah en Shvitura, Mitzvah Shenemar, Arura Shelbi Akim, Tivra Torah Azot, la Azot Utam, Bamal Azot Utam, quiere que se Neymar Butul, Maase Amitzvot. O sea que la persona está escrito que la persona que anula el precepto de Torah está escrito para allá Kitabó, que esta semana no es la semana que viene, que está escrito una maldición en la Torah, que no cumple las palabras de la Torah para hacerlas, y está escrito para hacerlas se refiere a los preceptos positivos. Verá que te dejaría liberar Liot Tzir Neemar Beden Maskir Bekol Mejet Avodat Adonav, Beapoya Neeman Yem Aim Lachtov, Viashgecha Mejet Apoanim Javerav, Veinav al Dersejem, Biotim Bemunay Mosim, Beazirem Biodiem Tamase Ashe Asun. Todo acá, Rabino Yonah, entonces explica, eh, dijimos que había hasta vamos a verlo todo, ya estamos terminando. Entonces dice así, dice que la persona tiene que preocuparse por el bien de los demás. O sea, que no solamente preocuparse porque él cumpla los preceptos, sino también preocuparse porque los demás cumplan los preceptos de la Torah. Y ese es el Poel Neiman. Y Emaí Melachto Viashgiach al Melechet Apoalim Javerav. Veinab al Darkem, Milot Imbe Bunaemosim. Beazirem Beodimeta Masea Shoyasun. Que Fesor Retzonah, Shetasem Melechet Adonab. Lorrimia. Aquí, Alken Yaxzik Yedei Ose Amelacha. יעמדו זיכרונו לברכה, ארור שלא יקים, אדם שלמד ושנה ולימד אחרים, וקיים את התורה ויש לו כוח להחזיק ידי עוסקי תורה ולמצוא ולא החזיק, על בכלל ארור שלא יקים. Está escrito en el versículo está escrito que maldito es quien no levante a la Torah. ¿Qué significa que no levante la Torah? Quien yakim, le yakim la Torah, o que mantenga la Torah. Que entonces significa la persona que estudió y le enseñó a los demás y cumplió la Torah y tiene la posibilidad de mantener a los demás y no lo hace, entonces se considera como que está maldito a Yakim. Eso es lo que hay que preocuparse. Umina Mitzvot Hamurot, unos preceptos muy serios, es que no ir a los tribunales de los no judíos, de los que son idólatras. Shenemar, Vila Mishpatim Shatazun Ifnehem, Nifnehem, Vila Nifnehem de Kohabodah Zara, Uposhim Kashubam, Korek Van Ludaver, Tarkem Mamtan, Insaim Babera Sod. O sea que es un precepto, es una prohibición también, unos preceptos positivos de no ir, es un precepto positivo. Vele a Mishpatim Asher Tasim Nifnehem, y esos son los juicios que vas a poner delante de ellos, delante de los judíos, y no delante de los idólatras no judíos. La virtud moral Aem, entonces también a la persona que anula el temor al padre y a la madre, que es un precepto positivo, contra escrito Aruma Clea vive y Mo, maldito sea quien desprecia al padre y a la madre, y Yam Makleyam Musalsepi Jodam y fue Moraam, o sea que desprecia el honor de ellos y anula su temor. Con Shabura Oteo Señor Braja, Ishimo Abir Tirau, Eise Moraab, lo Yeshivin como, pero los hoteles Barab, pero más frío. O sea que la persona tiene la obligación de temer y honrar a sus padres, y eso es lo que está escrito, y a qué se refiere, que la persona no esté sentada, no se siente en su lugar, no lo contradiga, ni le diga si tenés razón, así a mí me parece. Todo. Ahora, con respecto al mitzvah tefilín, el precepto de la mezuzá, son preceptos positivos. Mirá, Mijal Kabbalat Mahucho Maim, y están incluidos en el precepto de recibir el yugo celestial, que alguien estuvo para allá Shema Israel, porque están escritos en la para allá, en la sección de la Shema Israel, como decimos todos los días en la tefilá, a la mañana y a la noche. Betujal Litbonem Base, Godel Onisham Latena Mitzvot Ele. Y siendo así, siendo así, que los preceptos de la mezuzá y de los tefilín dependen del recibimiento del yugo celestial, entonces la persona que los anula
qué grave tiene que ser, porque él rompe estas Menatek Moserot, que él rompe como la cadena, lo que necesita, Moserot, ¿qué se complica acá? Moserot, o la mitzvot, Moserot se refiere al yugo de los preceptos, que hay de cabrat o bajú, llamáis, vale cabrat o mitzvot. O sea, cuando la persona recibe el yugo celestial, entonces recibe el yugo de los preceptos. כן, וכל הזמן מדבר על המצוות האלה, ועל המצוות הציל אמרו ציווי לברכה, שהציצית מוספת קדושה, dice que los tzitzit, entonces aumenta kdusha a la persona, santidad a la persona, cuando escrito el manto, así mismo para que recuerdes y hagas todos los preceptos y sean sagrados para tu Dios. וגם כי מצוות ציצית זולתי על פי שיש לו בגד אשר לא עליו כנפות, ואין לו בגד כזה אינו חייב לקנותו, ואף כנסות אמרו ציווי לברכה, כי אינו שיענש לעיתות בצרה, על דבר אשר לא חמד בלבבו יופי המצווה ושכרה, לבעבור סבי פרן דבר החיובה עליו, ולקחת לו בגד שיש לו כנפות, ולעשות בו ציצית על כנפיו. Dice más todavía, ahí si la persona no tiene una prenda que tiene cuatro esquinas, entonces no tiene obligación de poner tzitzit. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Que la persona tiene que ir a comprarse una prenda para que le caiga con cuatro esquinas, para que le caiga la obligación de ponerse tzitzit. Y dice que si la persona no lo hace esto, o sea, cuando un momento de furia divina, entonces ahí la persona va a ser castigada. ¿Por qué? Porque no deseó cumplir la belleza del precepto, lo lindo que es cumplir una mitzvah. No le interesó, jamás vivabó yofi a mitzvah ushará, porque no codició su corazón lo lindo que es el cumplimiento de los preceptos y la recompensa. Verá, sigue diciendo, con esto terminamos. Sigue diciendo que Aret para Hashem Yahmim Vitatek Asigna Shov Kapuar Mitzvah Kalak Hamrot. La persona que tiene temor de la palabra de Hashem, entonces va a precisar y va a poner su alma ¿para qué? Para cumplir todo el precepto fácil de cumplir como los severos. Porque no sabe la Hashem Mitzvah Zot Kalak Umata Hamurot. Porque la persona no puede entender qué precepto es más severo que otro, pero la persona puede entender quién es la grandeza de quien ordenó cumplir. O sea, Dios, el creador de todos los mundos. Entonces, Él ordenó hacer tal cosa. Él te ordenó ponerte tzitzit. Él ordenó ponerse tefilín. Ay, no sabes qué recompensa vas a recibir. No me llamé, pero te das cuenta que si el Dios ordenó tal cosa, ובכך הנה חייתם גלות כי העיקר הנכבד הזה נתבע לבתוירו, כניסה למצוות הקימה, מפני הסביבה, כמו שניתן למצוות מולה אביו ואמו, ושמירת השבת אני השם. ברור זה המצוות אשר הרבה מן העם נמצאים בדור קצרי יעד מהשטן, הבנו מקום זה, יסוד לכל אחד בספר הזה, ככם נא אליך, anden alú a ribeja. O sea que hay varios otros preceptos también que no los pudo traer, obviamente. De todas maneras, esta es la base para todo esto y ponlo en tu corazón. Entonces llegamos hasta el nivel tercero, que es el Lav Shenitá clase. O sea, que es un precepto Lav Shenitá clase. Por ejemplo, el tema de las palomas, que la persona que está prohibido agarrar a la paloma antes de enviar, o sea, está prohibido agarrar a los pichones antes de enviar a la madre. Entonces es una leyenda que si la persona agarró a los pichones, entonces después tiene que enviar a la madre. Es un Lav Shenitá clase. ¿Qué? O la persona que robó, entonces tiene el precepto de devolver el dinero robado. ¿Qué? Si trata de un judío. ¿Qué? Uno judío, sino es otro tema. ¿Qué? Que también tiene que devolver el dinero por las leyes del país, pero según la Torah, el Hayamita se condenaba a una pena capital y no hay chuba. Otro tema importante e interesante que vi en el libro de Rab Tzadok Cohen Lublin, el libro que estamos traduciendo, porque da Karim, que nosotros terminamos. Entonces, justamente habla de arrepentimiento. Y la pregunta: ¿a quién le dieron arrepentimiento? ¿A los judíos o también a los no judíos? Entonces, él dice que realmente el arrepentimiento es algo general. Pero, como vimos en Anshei Ninve, nosotros vemos que el profeta Yoná fue enviado por Dios a reprocharlos para que no se destruya la ciudad, y así hizo el profeta Yoná, fue y los reprochó, y ellos se arrepintieron y al final no fueron destruidos. De todos modos, ¿qué diferencia hay entre arrepentimiento de una persona no judía y arrepentimiento de una persona judía? Estas son cosas que son un poco profundas, y Besat Hashem, con el correr del tiempo, Besat Hashem, este año, el año que viene seguramente, o el otro, vamos a sacar a luz este libro, que es eh, Las llaves de la fertilidad, porque da Karim, que explica él explica así, él explica, cuando un judío se arrepiente,
cuando un judío se arrepiente. Entonces, si llega al nivel de amar al Creador, entonces todas las tradiciones que él cometió se borran. Como que no fuese nada. Yuntabar se borró, y es más, todo lo que él hizo de malo se considera como méritos ahora. Joliot es un regalo de Dios para su pueblo, el pueblo de Israel. Ahora, con respecto a los no judíos, si bien el arrepentimiento los salva del castigo, como vimos en lo que pasó en Ninve, de todas maneras, la tradición no se borra. Y cualquier cosa que ellos van a hacer, en el momento Dios los va a castigar. Como vimos que Yoná se quedó afuera de la ciudad. ¿Por qué se quedó afuera de la ciudad? Que a ver qué pasaba. Le van a volver a transgredir y Dios los va a castigar. Porque el arrepentimiento no borra las transgresiones. Y esa es una de las grandes diferencias que hay entre el arrepentimiento de un judío y el arrepentimiento de un no judío. Y esto es un regalo que el pueblo judío recibió, que el pueblo judío recibió, que puede borrar completamente las tradiciones que hizo y empezar completamente de nuevo como si no hubiese como un tinoc, como un bebé que recién nació, como un recién nacido. Cuenta nueva. Por eso, Rav Shach, como tienen ahí en la foto, en el libro de él, en el Zarate y en el libro de Chubá dice que lo que un Baal Chubá tiene que hacer es no pensar en lo que hizo en el pasado, ni estar la mayoría de las cosas que él hizo es por no saber, por desconocimiento. Muy poca gente hoy en día es que realmente supo la Torá antes de transgredir y adrede transgredir la Torá. Hoy día no se ve eso, muy poca gente que es así, que es a propósito de transgredir. Que la gente lo que no cumple es por ignorancia, por haber recibido educación laica, y así él transmitió a sus hijos, así transmitieron a él, y así se quedó. Pero, si no se arrepiente, ¿bien? Pero él también dice que lo que principal es empezar cuenta nueva. Empezar de aquí en más, yo soy otra persona. No me llame lo que hiciste, lo que no hiciste, ya está, borrón y cuenta nueva. ¿Qué? Como hay en la computadora tenemos esto, disk on key, ven acá, con key, tienen esto que se llama formatear. Formatear, borrar toda la memoria, empezar de nuevo. Es como si no hubiese puesto nunca nada adentro del coso este. Así lo mismo, la persona empieza su vida de cero, formateado, como quien dice. Todo. Entonces que tengamos todo Shabbat Shalom, Chodesh Tov, con tu litrot.